Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Qué emoción darles la bienvenida a este 33º repaso de estudio. Fíjense que acabamos de cerrar nuestro capítulo de química, y hoy literal damos un salto espectacular. Dejamos los matraces y laboratorios atrás y arrancamos con una verdadera máquina del tiempo para dominar algo nuevo, la historia. Y para poner las cartas sobre la mesa rapidísimo y no perdernos, vamos a ver nuestro mapa de viaje. Empezamos con el fin de la Edad Media, pasando directo a todo ese boom artístico de los siglos XIV al XVI. Luego brincamos a esa revolución de 1776 para terminar cayendo justo en las inmensas transformaciones geopolíticas del siglo XIX. Un recorrido increíble en un par de minutos. Y claro, todo este esfuerzo tiene una meta clarísima: asegurar ese lugar en el EcoMS 2026. Empezar en cyberedumex.com con este formato es, por mucho, la estrategia más ágil para que estos conceptos se queden súper grabados en la memoria sin tener que leer libros larguísimos. Así que arrancamos. Aquí tenemos nuestro primer gran reto, la pregunta 93. Dice, la literatura del humanismo europeo tuvo repercusiones en la cultura y el arte provocando el inicio de un periodo conocido como... Ojo, esta pregunta es clave porque evalúa qué tanto entendemos ese mundo que vino justo después de la época medieval. ¿Qué pasó exactamente cuando la mentalidad de toda Europa dio un giro de 180 grados? Para entenderlo, hay que ver la raíz de todo. El humanismo fue este supermovimiento intelectual, un verdadero cambio de chip en la gente. Para el examen, necesitamos anclar dos palabras en la mente: el enfoque total en la razón del ser humano y el rescate de las culturas grecolatinas. Es decir, de repente la humanidad vuelve a ser el centro del universo, dejando atrás siglos enteros de ideas muchísimo más cerradas. Y bueno, esa nueva chispa de la razón y lo clásico, pues se esparció como pólvora en el arte y la ciencia. Por eso, la respuesta correcta es la opción A, Renacimiento. Es la consecuencia más lógica. El pensamiento humanista fue el detonante de todo este impresionante florecimiento artístico que vimos durante los siglos XIV, XV y XVI. Perfecto, pasemos a la siguiente época porque esto se pone cada vez mejor. Saltamos hasta el vibrante siglo XVIII con la pregunta 94. La independencia de las 13 colonias puso en práctica las ideas. Aquí estamos viendo nacer una nación entera. Pero la verdadera duda es, ¿cuál fue ese motor? Ese combustible filosófico que hizo que los colonos dijeran «hasta aquí» y desafiaran al imperio británico. Pues ese motor no fue otro que la Ilustración. Fíjense que este movimiento filosófico vino a cambiar las reglas del juego por completo. Trajo a la mesa conceptos que en ese momento eran una locura de tan revolucionarios, como la soberanía popular y los derechos naturales. Literalmente, estas ideas fueron los planos de arquitectura perfectos para atreverse a construir un país nuevo y libre. Y para darles nombre y apellido a esos arquitectos intelectuales, tenemos a gigantes como Locke, Montesquieu y Rousseau. Si lo piensan, si estos filósofos vivieran hoy, tendrían el club de debate más intenso de la historia. Sus discusiones sobre libertad y gobierno no se quedaron guardadas en una biblioteca polvorienta, se plasmaron directamente en la histórica Declaración de Independencia de 1776. Así que con esto en mente, damos en el clavo con la respuesta definitiva para la 94. Es la opción A, de la Ilustración. Es súper importante conectar las bases de los colonos americanos directamente con los principios de estos pensadores europeos. Sin esa profunda creencia en los derechos naturales, el movimiento de independencia simplemente no habría tenido pies ni cabeza. Súper bien. Mantengamos esta energía porque damos otro gran salto. Aterrizamos de lleno en el siglo XIX para nuestro último hito del día. Pregunta 95. Según el nacionalismo del siglo XIX, ¿qué determina lo nacional en cada estado? Aquí ya nos estamos metiendo en el terreno de cómo se formaron los países modernos tal y como los vemos hoy en los mapas. Y para entender esto de forma totalmente neutral, como buenos analistas, hay que ver cómo se definía en aquel entonces. El nacionalismo del siglo XIX decía que una nación se basaba en un sentimiento de colectividad. Ojo aquí, estas son las anclas de memoria para el examen: idioma, costumbres e historia. Viéndolo fríamente, los libros nos muestran que estos elementos culturales funcionaron como un pegamento social potentísimo en esa época. Es literalmente como armar un rompecabezas gigante. Por un lado, vemos regiones que pasaron años súper divididas en reinos pequeños y de repente, ¡pum!, se cuestionan. Este sentimiento colectivo, este nacionalismo del que hablamos, fue la fuerza detrás de unificaciones históricas enormes. Hablamos de la Italia de Garibaldi o de la consolidación de Alemania bajo la mano dura de Bismarck, dos ejemplos del libro de texto de este fenómeno. Entonces, con todo este contexto súper claro, la respuesta salta a la vista. Es la opción A, el sentimiento de colectividad derivado del idioma, costumbres e historia común.
Esta frase, así tal cual, palabrita por palabrita, es la que necesitamos reconocer rapidísimo el día de la prueba. Ahora, lo que realmente está increíble de este resumen visual es el patrón. Tenemos las 3 preguntas, los 3 grandes temas históricos y un detalle súper curioso. Para esta sección de la guía, la respuesta correcta en las 3 preguntas fue consistentemente la opción A. Este es sin duda el momento ideal para sacar una captura de pantalla y guardar este acordeón estratégico porque vale oro. Y así de rápido y efectivo hemos dominado los 3 reactivos de historia de hoy. Recuerden que todo este análisis, junto con un montón de materiales súper enfocados para asegurar el éxito, los están esperando siempre en cyberedumx.com. Es la base de operaciones perfecta para ir con todo al EcoSEMS 2026. Pero a ver, antes de cerrar nuestra exploración de hoy, dejemos una pequeña bomba para pensar sobre la mesa. Acabamos de ver que este nacionalismo del siglo XIX logró la hazaña de unir regiones enteras, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que estos exactos mismos sentimientos hayan evolucionado y terminado alimentando los movimientos más extremos y polarizantes del siglo XX? Esa transición súper oscura e intrigante es justo lo que vamos a desmenuzar en nuestro próximo análisis, cuando hablemos del fascismo italiano y la globalización. Ha sido un gusto enorme repasar todo esto hoy. Mantengan esa curiosidad a tope y nos escuchamos en la siguiente sesión.